168. Pocos días después, vio otra riña y quiso mediar, pero uno de los contendientes le dijo, ¿qué, viene a matarme a mí también y a enterrarme como hizo ayer con el egipcio? Ante este peligro, Moisés se marchó de Egipto y no a escondidas, sino previo consejo de su hermano Aarón y los ancianos, hasta que Jehová ordenara el momento de la libertad, para lo que acordaron que, toda casa de Israel, fuera marcada con una señal que era una estrella de 6 puntas, formada por 2 triángulos, llamada estrella de Jacob. 169. Moisés se dirigió a la Siria. Pasando el Mar Rojo y al pie del Sinaí, encontró unos rebaños que guardaba una joven, hija de un sacerdote egipcio, que no estaba conforme con los ídolos faraónicos y si lo estaba con la doctrina de Israel, por lo que se había retirado de Egipto y estableció su tienda en la cima del Sinaí. 170. Moisés abrevó las ovejas y la joven, ésta subió a la tienda y dijo a su padre el encuentro del mancebo y cómo había abrevado el ganado, y Jetro, cuyo era el nombre de aquel sacerdote, reprendió a la hija, porque no le hubiera pedido que subiera a comer pan. La hija corrió y subió de la mano a Moisés, al que Jetro conoció y sabía quién era, ofreciéndole su hogar, dándole su hija por mujer, con la que tuvo 2 hijos. 171. Moisés recibía frecuentes visitas de Aarón y esperaba el momento que Jehová ordenaría la libertad del pueblo. Entretanto, escribió el Génesis, ayudado por Jetro, pues ambos tenían facultades medianímicas, además que sabían la cábala y eran doctos y sabios de la escritura. Pero Moisés tenía el testamento secreto de Abraham, el que ni aun Jetro conoció hasta el momento de partir Moisés, pues lo dejaba tutor de su mujer y sus hijos, y debía saber ese secreto, mas Jetro en su espíritu, era uno de los 29 en la familia misionera. 172. Pasamos por alto las plagas y conversaciones o promesas y negativas de Faraón para dejar salir voluntariamente al pueblo de Israel, que sólo era a causa de las grandes riquezas que se había de sentir Egipto, de la fortaleza y laboriosidad del pueblo de Israel, vacilando, entre dejarlo marchar o declararlo libre, pues en ambos casos, era la destrucción del Egipto fuerte y poderoso, como nación faraónica. 173. Con la salida de Israel, se marchaba la fortaleza y la producción y Faraón, de grande, quedaba pigmeo, y dándole libertad, su reino había acabado y sería reino de Israel, del que Faraón no podía ser su rey. 174. En consejo político, se veía este difícil dilema y no se atrevían a abordarlo. Entretanto, Moisés preparaba la marcha del pueblo, porque era llegado el momento mandado y fue acordado hacer la salida el día de la Pascua, para no despertar sospechas al primer momento. Al efecto, quedarían en la ciudad los varones más robustos, aleccionados, para que cuando Faraón llamaría a los varones de armas tomar para salir en persecución del pueblo fugitivo, y para el caso, fueron aleccionándose en el santo y seña Cristo para que por él no se hiriesen unos a otros, cuando llegase el momento de la batalla. 175. Las mujeres de Israel tenían por costumbre, en las Pascuas, pedir a quien tuviera copas, vasos y vajillas de oro, plata y metales, para el servicio de la Pascua, y ese año, lo hicieron igual, aunque sabían que no los devolverían, pero dejaban sus casas y sus aperos y sus tierras cultivadas y sembradas, que valían mucho más que las vajillas que llevaban. Pero aún esto lo repudió Moisés, porque enardecía el odio de los egipcios. 176. Todo preparado, echaron por delante la impedimenta de las mujeres, niños y ancianos y los ganados, dejando sus puertas marcadas con la sangre del Cordero de la Pascua, por cuya señal, los que quedaban, sabían la salida definitiva del pueblo, sacudiendo la esclavitud. 177. Como pasó el día sin que volvieran de la fiesta, los ministros de Faraón,
corrieron los campos y vieron que también los ganados se habían llevado con ellos. Publicaron un bando llamando a las armas a todos los varones de la ciudad, para perseguir a Israel y devolverlo prisionero y castigarlo, y no faltaron los disfrazados jóvenes que habían quedado a enrolarse, y estando preparados los carros a los 3 días, salieron en persecución. 178. Contaba Moisés con este tiempo de delantera, llegar a tiempo y pasar sin impedimento el mar Rojo, quedándose él y los varones fuertes en la playa, para presentar batalla. Pero la mucha impedimenta, y al encontrar el mar, en pleamar, le obligó a acampar, por no dar muchas horas de rodeo, y prefirió esperar el bajamar. 179. Ya había empezado a pasar, cuando fue avistado el formidable ejército, con el estrépito de los carros que se acercaban con gritería infernal, y a la señal convenida, Moisés hizo vibrar su bocina y Aarón, acomete terrible con los suyos. Los ejércitos de Faraón se ven acometidos por los de sus mismas filas que, a la voz de Cristo, formaban pelotones que deshacían el plan de batalla, y así fueron derrotados, no con facilidad, sino en tremenda y larga lucha, que se enardecía cada vez que Moisés vibraba la bocina. 180. Hubo un momento terrible en que parecía que Faraón triunfaba, y Moisés, en previsión, enterró en la arena el testamento de Abraham, poniendo por señal en medio de la playa la piedra ungida por Jacob, lanzándose él hacia el ejército, para dar tiempo a que la impedimenta toda pisara tierra asiria, donde Faraón no tenía acción ni derecho. Allí ya estaba Jetro y los hijos de Moisés, aunque los demás cayeran, el pueblo era salvo. 181. Pero fue tal el pánico del ejército, ante el terrible aspecto de Moisés agitando su vara y vibrando la bocina, y tan impetuoso el asalto de Aarón, que cuando Moisés temía un desmayo de los suyos por el cansancio y los muchos que habían caído, Aarón se ve rodeado de grandes pelotones salidos de las filas de Faraón, con la palabra Cristo, y, de un poderoso empuje, hacen retroceder las avanzadas, atropellándose e hiriéndose unos con otros, quedando en cuadro y con terreno de 1 hora, por medio. 182. Aprovechando esta circunstancia y que la marea empezaba a subir, Moisés hace vibrar su bocina en retirada y pasa el mar, lo que visto por el ejército de Faraón, un tanto rehecho de su derrota, tiene la intuición de la venganza y salen en persecución. Pero al llegar a la playa, había subido ya mucho la marea y se vieron cortados, lo que, en la superstición, los hizo creer que el poder de Moisés había separado las aguas y había pasado por medio de ellas, cuyo relato de esto en Egipto lo hizo verídico, aprovechándolo Moisés para amedrentar a los reyes, por cuyos territorios había de pasar. 183. Mas en su retirada, no se acordó Moisés del testamento y la piedra, pero no le importaba, puesto que más tarde, después que los soldados de Faraón se retiraran, le sería fácil pasar a recogerlo. Y en verdad, que fue triste y terrible el olvido. 184. Los soldados de Faraón, al llegar a la playa y no poder pasar, y porque aunque hubieran podido tenían que pedir permiso al rey de aquella parte de la Asiria, donde ya se encontraba el pueblo de Israel, se vio en toda su derrota y el príncipe se negaba a volver a la ciudad y al igual los capitanes, por temor a las iras de Faraón y más de los sacerdotes, que no podían soportar que el Dios de los esclavos fuera más fuerte que el poderoso Dios de Faraón. 185. En estas deliberaciones estaban, cuando ven la piedra, que conocían porque la llevaban los israelitas a sus fiestas, y un griterío infernal se movió de todas las bocas. Hemos vencido. Hemos vencido. Cayó Israel, que lo abandonó su poderoso Dios, y ya no se acordaron de la derrota vergonzosa, tanto podía en ellos la superstición por causa de sus ídolos y sacerdotes, que todo lo atribuían al poder de sus dioses e ídolos, que sólo han hecho lanzar los hombres a la guerra, llenos de odio.
186. En verdad, era la piedra ungida por Jacob, al pronunciar la palabra Cristo en Luza, desde entonces, ciudad de Betel, los egipcios que habían oído repetir tantas veces Cristo durante la lucha, y conocían la doctrina de Israel, por tanto tiempo su esclavo, que siempre esperaba su libertad, recabada tan de súbito aún contra la voluntad de Faraón y sus dioses, no vacilaron en creer, que tenían consigo el poder del más poderoso Dios, en aquella piedra. Su nombre no podía ser otro que el que pronunciaban los israelitas en la batalla, Cristo, y que las doctrinas de los israelitas eran la verdad que significa Evangelio. He aquí, históricamente, convertido en Dios el Cristo con Evangelio y figura, que tanto horror ha sembrado donde los hombres le han hecho trono, el cual se ha regado siempre de sangre, como en medio de sangre fue proclamado. Pero tiemblen los hombres, porque sangre pidió siempre, y lo que nace de una causa, solo puede dar efecto de la misma causa.